Hola, bienvenidos a Finance Rockstars. Soy Matías Tejero. Patricio Cavalli. Y este es nuestro episodio 1. Hoy vamos a hablar de publicidad y tecnología. Que cruce. Sí, interesante. De caminos, ¿no? ¿Cuándo hace que se cruzó la publicidad y la tecnología? Y hace unos años ya. Y cada vez se cruzan más, ya es una trenza, podríamos decir. Ya no hay tanto cruce de caminos, sino que están súper entrelazados. Cualquiera que vio un episodio de una serie que se llama Mad Men se acuerda de que hay un episodio bastante heavy, pero que un muchacho se trata de matar porque le meten una máquina en los años 60 que aparentemente lo iban a reemplazar. Pareciera que no pasaron 70 años de eso, pero pasaron, ¿no? Pasaron y las cosas cada vez se van acelerando y mucho más. Y las líneas que separaban las agencias creativas de las digitales, ya eso se fue, digamos, están súper diluidas. Y de las empresas y las agencias digitales con las empresas de tecnología. Y están todas ya en unas zonas mucho más mezcladas, donde todos hay una simbiosis entre una y otra. Cuando una empresa es agencia creativa, ¿qué es la diferencia de una empresa que hace tecnología? Y lo que pasa es que hoy empezás a tener esa mezcla donde no puedes hacer creatividad, sino te apoyás también en los datos y en la experiencia y en un montón de información, aparte de la inteligencia artificial utilizada para la creatividad y un montón de cosas que se mezclan. Más allá de la cuestión creativa, técnica o lo que fuera, lo que está es cambiando transversalmente todo el negocio. Y a una velocidad cada vez más acelerada. Esa velocidad acelerada tiene que ver además con la velocidad acelerada exponencial, la famosa curva S, a la cual crece la tecnología. A mí me da la sensación de que la publicidad per se no cambió tanto su modelo, sigue siendo un modelo de interrupción, básicamente. Ahora, esa interrupción se ve exponenciada porque se sube a la ola exponencial, valga la redundancia, del mercado tecnológico y digital. Sí, totalmente. Y bueno, obviamente la tecnología es transversal a todas las industrias, todos los servicios, productos, eso. En que lo que nos lleva a nosotros, que es el tema de publicidad, vemos que está cambiando mucho, que las empresas van a estar atravesando un proceso complejo en cuanto a una transformación, como todo, ¿no? Nada va a desaparecer, todo va a ir mutando, pero lo lleva a una necesidad de adaptarse a tiempos diferentes, a cambios que no tienen que ver solo con la forma de hacer sus negocios, sino con el equipo que tienen, con la tecnología que usan, cómo se relacionan con sus equipos, con sus clientes, con los productos, con los consumidores, con el ambiente. Y todo eso va a llevar a que las compañías tengan que cambiar y adaptarse en este contexto. Y ahí empieza la ola de fusiones y adquisiciones en un punto. Digo, el apotegma de todo eso fue la compra de Gap. Y te diría un poquito más para atrás, antes de lo de Gap y Globant, si bien esto viene ya hace unos cuantos años, yo creo que el caso insignia fue Accenture comprando Droga5, que fue el que rompió un poco el mercado y dijeron, ¡ay! ¿Y ahora qué pasa? Una empresa de tecnología se compra una creativa, ¿a dónde va esto? Y bueno, a partir de ahí, la lista es medio interminable ya de compañías. La de mayor resonancia casi fue Globant con Gap, pero esto viene de larga data y va a seguir. Yo creo que vamos a ver cada vez más operaciones y cada vez en distintos niveles y tamaños, con compañías que hoy son agencias más chicas, empresas de tecnología más chicas que se empiecen a unir, a fusionar, a comprar unas a otras, porque dentro de, no te digo 3 años, 6 meses, va a ser imposible que las compañías de ambos sectores no tengan una pata en el otro. Porque además ahí hay una cuestión de integración. O sea, cuando empezó la ola de compras y fusiones, los mega mergers en los años 80, con la creación de WPP, era una cuestión casi colonial. Compraba un holding, incorporaba al holding, mantenía la marca, mantenía la agencia, era la forma de tener distintas cuentas. Vamos a poner un cliente ABC, empresa de bebidas soft drinks, y la podía tener en distintas compañías dentro del mismo holding. Ese fue un muy buen truco que duró un montón de años y hizo crecer mucho el mercado. Ahora, lo que me parece que está pasando ahora es que esta fusión, que es no fusiones dentro, compras, M&A, fusiones, llamarlo como quieras, dentro del mismo segmento, el sector industrial, dentro de publicidad comprando publicidad, empieza a ser el sector tecnología comprando publicidad o comunicaciones integradas de marketing o como quieras llamarlo. Y ahí viene una fusión no solamente de compañías, sino de mindsets y de culturas. Sí, totalmente, porque son dos mundos que se empiezan a fusionar y que
piensan en muchas cosas diferentes. Pero ahora con un objetivo común y empiezan a mezclarse, ¿no? Las empresas de tecnología empiezan a tener creativos que empiezan a pensar y a desarrollar estrategias para sus productos, para sus negocios, para los clientes de esas compañías, y al revés, las empresas de tecnología aportando toda una pata que les permite a las empresas creativas tener herramientas para pensar y desarrollar mucho mejor sus negocios, sus planes, sus ideas, ¿no? Y cosas que puedan implementar que antes les resultaban inviables porque no estaba la tecnología para hacerlo. Ahora, el modelo de negocio, inclusive el tema de la posibilidad de prestar servicios en forma remota, la hipercompetitividad, es un negocio donde agencias muy chiquitas pueden estar compitiendo casi en algunos momentos de igual a igual con agencias muy grandes o con holdings. Eso hace que sea un negocio donde hay todos compiten con todos en una instancia. Por ahí no es tan así, pero hay mucha competencia en cosas que parecen a priori muy dispares. Y eso va a llevar también a que los grandes grupos, las empresas con mayor capital, con más reservas, con mayor estructura, más espalda financiera, puedan tener mejor tecnología, contratar mejor talento, tener mejores ventajas competitivas. Las empresas más chicas, que por ahí son las que están más complicadas en esta situación, cuando empiezan a venir tiempos complejos porque no tienen reservas, porque necesitan una espalda financiera que no tienen, porque tienen que empezar a prepararse con eso, empiezan a estar en desventaja si no se plantean pensar el negocio también desde las finanzas y pensando en los próximos pasos, no solo en lo que hicieron hasta acá, porque hasta acá llegaron, pero no sé cómo van a seguir para adelante si no piensan en su negocio con esta pata de tecnología y con esta necesidad de tener reservas, capital y un planeamiento financiero de flujo de caja que les permita competir con esos grandes jugadores que tienen una ventaja importante, tienen el dinero para poder jugar fuerte en la cancha. Claro, pero estoy bien con eso, tienen el dinero. Yo me acuerdo, en noviembre estaba en un lugar, hacía un calor insoportable, y me acuerdo que me agarró más calor todavía cuando me llegó un mensaje, un WhatsApp que decía, voy a poner el ejemplo de nuevo, Globant comprando GAT. Lo primero que me pregunté es si Globant hizo el buyout de GAT o si GAT hizo el buying in en Globant, de decir, ok, nos metemos en Globant. Sí, Globant tiene mucha más espalda financiera, tiene presencia en muchísimos más países, tiene más estructura de personal, probablemente mejor manejo de los algoritmos, etcétera, etcétera. Pero GAT tiene 2 o 3 figuras, entre ellas las de sus founders, además, que están muy operativos dentro de la compañía, que son rockstars creativos. De hecho, venían de levantar la Copa del Mundo de creatividad. Entonces me pregunto cuánto hay de compra, porque uno habla de compra, pareciera que una empresa se lleva otra de un supermercado, y a veces es al revés, la que es comprada también. Digo, pongo el ejemplo porque es el más cercano. Capaz que podríamos llamarlo Yum Yum y Pirulito. Y por ahí es más preciso hablar de fusiones o de mergers que de compra, independientemente de quién ponga el dinero. Me parece que el tema pasa por 2 tipos de empresas que se convierten en una sola. Se fusionan en una sola y con otras capacidades, con otras habilidades, donde se potencian y se elevan en sus posibilidades en el mercado. Pasa más por ahí, más que quién está poniendo dinero y quién está comprando, por un proyecto común que empiezan a desarrollar. Y esa me parece que es más por el lado del merger y la fusión que por la compra, porque la compra suena a que me estoy llevando algo. Y no es el caso, es más buscar un objetivo o una nueva forma común, que ya no son 2 compañías, no es ni Globant ni GAT, sino que es GAT Globant o Globant GAT o como lo quieras ver, pero en una sola cosa. Podría llamar. Y lo mismo estamos usando este ejemplo, pero lo mismo con otras compañías que lo que terminan haciendo es crear una sola para buscar un objetivo común con otras habilidades, con otras capacidades que hasta hacía poquito no tenían porque no tenían a la otra pata. Me parece que eso es lo que le agrega valor al escenario del mercado, ¿no? Me da la sensación a veces de que las empresas de tecnología, las empresas de tecnología, vamos a sacarlo también, las grandes consultoras, podríamos hablar de un Accenture, podríamos hablar de un Bain, podríamos hablar de un McKinsey, también están buscando esa inyección de frescura, creatividad, pensamiento creativo que no necesariamente son naturales al hacer cotidiano de la consultoría, porque uno del consulting lo que piensa, lo que necesita es sistematización, método, etcétera. Y de repente le ponen como una enorme inyección de adrenalina creativa. Totalmente. ¿Jobs qué era? ¿Un creativo o alguien de sistemas? Era tecnológico. Era un visionario que tuvo la suerte de encontrarse con Wozniak, que era el constructor de sistemas, exacto. Lo mismo que digo que Bill Gates con Paul Allen.
creo que se crea esa simbiosis en el negocio, ¿no? Más allá de y creo que las dos disciplinas se integran y se potencian. Lo que pasa es que, más allá de esto que se empieza a dar naturalmente, el tema es cómo llegás ahí, cómo te metés en esto, en una situación donde el mundo está complicado y venimos, sobre todo las empresas argentinas, venimos de una situación económica muy compleja. A ver, la mayoría de las compañías entran en esta etapa sin nafta, porque vienen de haber estado durante muchos años tratando de llegar a fin de mes o al próximo objetivo a fin de año o lo que fuera, y llegaban con la inercia y porque más o menos con el envión, y así venimos. Y ahora, donde necesitamos compañías que puedan tener capacidad para adquirir tecnología, que no es barata, que aparte dura poco, porque la tenés que estar cambiando todo el tiempo porque se vuelve obsoleta, eso es más capital que necesitas, y reconvertir a los equipos. Es muy probable que la mayoría de las compañías tengan que reconvertir las capacidades o los equipos que tienen a los nuevos tiempos. Que las habilidades que podían tener hoy requieran de otras cosas y necesiten adaptar a su gente, capacitarla, cambiar de equipo, traer otros. Y eso cuesta dinero. Cuesta dinero y además cuesta, corregime acá porque no es mi campo de especialidad, pero en economía hay un axioma que dice que el bien y el activo más importante y el más caro es el tiempo. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿cuánto tiempo tienen para hacer esa integración? Porque, de vuelta, el tiempo se acelera y los consumidores, hablemos un minuto de los clientes, business to business, tienen cada vez menos tiempo, tienen cada vez menos paciencia, recursos cada vez más finitos, y los managers, CMOs, CFOs, dentro de los anunciantes, duran cada vez más tiempo, por lo tanto necesitan resultados cada vez más rápidos. Y eso les vacía muchísimo más el tanque de capital financiero y de capital humano, ¿correcto? Correcto. ¿Qué se hace con eso? Lo que pasa es que ahí tenés que estar pensando en estrategias en distintos plazos, ¿no? Argentina está acostumbrado muy al microplacismo, digamos, no ni siquiera al corto, es qué pasa dentro de 2 segundos. Y tenemos que empezar a pensar estrategias, porque como decís, no hay tiempo para las cosas, pero si estamos desarrollando cosas muy a largo plazo, no vamos a llegar. Y si pensamos demasiado en el corto, vamos a estar tapando ese bache o saliendo de ese desafío muy, muy cortoplacista, pero no nos estamos preparando para el que viene y nos van a agarrar abajo del caballo ya para el segundo escollo que nos pongan. Entonces, no viene una situación sencilla para quienes no se prepararon para una situación, para poder afrontar esto, ¿no? A ver, para hacer una analogía con la pandemia, esto no es una pandemia, pero es un cambio que se viene muy importante. Estructural, es un cambio estructural, correcto. Y que va a cambiar muchas cosas. La mayoría de las compañías que llegaron a la pandemia sin reservas y con estructuras pesadas, que no tenían capacidad de reacción, duraron poco. Muchas compañías tuvieron que cerrar, otras perdieron su negocio, tuvieron que vender a precio de remate porque no podían salir adelante. Bueno, las compañías que llegaron a la pandemia con 6 meses de reserva, acá en Argentina eso es utópico, pero llegaron con 6 meses de reserva de capital de giro, salieron adelante y no solo salieron adelante, sino que ganaron mercado. Pudieron ser esos los que compraban compañías. A diferencia de los que llegaron mal. Bueno, lo que veo en esto es que hay muchas compañías que necesitan parar un segundo la pelota y decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos acomodamos para lo que viene? Porque no está fácil el panorama cuando tenés que empezar a tomar decisiones que son difíciles, que son estructurales y que cuando te das vuelta no tenés la caja para hacerlas. Ya hay una cuestión que es como obsesiva, que es la cuestión de esto de lo que se viene, que tiene que ver con, yo identifico 3 factores, acá es para corregirlo o cambiarlo, pero 1, la pospandemia, número 2, me parece que hay una cuestión de aceleración de la tecnología exponencial, sobre todo llevado cada vez más rápido, cada vez más fuerte por el tema del machine learning, LLM e inteligencia artificial. Y lo que nosotros derivó en los ChatGPTs, que hoy todo el mundo y su mamá domina el mundo y es prompter y demás. Y el tercero tiene que ver con los cambios en el consumidor, tanto en el consumidor business to business, gerente que toma decisiones en una compañía, como el gerente, la persona que gerencia un hogar, por ejemplo, o sea, el consumidor, la consumidora, don Pepe o doña Rosa, que tiene recursos cada vez más escasos. En ese sentido es donde me parece que las empresas, de nuevo, agencias, consultoras, todos los que trabajan para grandes anunciantes tienen que adaptar y readaptar su oferta. Y ahí la pregunta que me hago es,
¿cuál de esos frentes tendríamos que atacar primero? Si uno tiene que defender, porque no se puede atacar a 3 frentes distintos, avanzar sobre 3 frentes distintos. Uno es, vamos a llamarlo machine learning, 2 son los cambios en el consumidor, o 3 son las reservas propias de la compañía. ¿Por dónde empezás? Digo, si uno se siente y dice, ok, coyuntura, motores del cambio, ¿por dónde se empieza? A ver, tenés que enfrentar los 3 desafíos en forma conjunta, lamentablemente, pero yo por ahí lo miro desde el lado de la cuestión corporativa o financiera de la compañía. Si no tenemos las finanzas en orden o si no vamos a tener un cierto respaldo, no vamos a tener la capacidad de desarrollarlas. Por lo cual vamos a estar arrancando ciertas estrategias que nos van a durar 15 segundos porque cuando querramos pagarle o comprar las cosas no vamos a tener con qué. Entonces, creo que es un poco de cada cosa. Tenés que pensar, por un lado, tener una parte del equipo que está trabajando en todo ese tipo de cosas que tienen que ver de cara al negocio, al cliente, al consumidor, y del otro lado, un equipo sólido que está laburando en, bueno, ¿cómo alimentamos esto? A ver, las empresas también de empezarse como, no sé, una estructura, un equipo de Fórmula 1. Hay muchas decisiones que están muy finitas que hay que tomar y de milésimas, pero que no tenés un piloto. Tenés un montón de gente laburando y pensando cosas, cada uno en lo suyo, tratando de que la maquinaria y todo esto funcione lo mejor posible para lo que tenés que hacer. En ese sentido, creo que no se puede descuidar ninguno de los frentes, pues si te pones solamente en la cuestión financiera, digamos, dejaste de lado todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, el entendimiento del consumidor, las nuevas tendencias, lo que estás haciendo, y no tenés negocio. Y si te dedicas mucho en eso y no te pones foco en cómo está tu flujo de caja, no vas a tener con qué pagarlo eso y vas a tener que estar después haciendo estrategias mucho más defensivas aún cuando tenés que empezar a achicar y readaptar estructura. Que eso es lo peor, cuando entras en esa espiral Es casi como una... Claro, eso es lo que voy. Es como, para llevarlo a términos bien vernáculos y cotidianos, eso es lo que vos describís, es como una persona que saca un crédito en el banco para pagar sus tarjetas de débito o de crédito. O sea, se está endeudando consigo mismo con la misma... Ahora, el punto es que muchas veces cuando hablamos con este tipo de empresarios que vienen, realmente somos son sobrevivientes. Empresarios argentinos son sobrevivientes. Y acá voy a hacer una salvedad. Apareció un artículo en The Economist la semana pasada que habla sobre las cucarachas publicitarias. Y uno dice, wow, se fueron a miércoles, es The Economist, estamos acostumbrados. Pero el argumento que hace es que lo pone en un muy buen sentido. Es muy interesante el artículo. Lo pone en un muy buen sentido porque dice, realmente los publicitarios se vienen adaptando a todo. Cuando apareció la radio, dijeron se acabó la publicidad siguió adelante. Cuando te apareció la televisión, dijeron se acabó la publicidad, siguió adelante. Cuando apareció los AdWords, dijeron se acaba la publicidad y siguió adelante. Los GIF animados, el machine learning y la publicidad sigue, porque es una cuestión de capitalismo puro, motor del consumo. Ahora, si bien la actividad sigue, y acá me voy un poco del artículo que citaba de The Economist, que es un artículo que recomiendo, muy interesante, se llama The Advertising Cockroaches, las cucarachas publicitarias. Gran título, pero llama la atención. La actividad sigue adelante porque es parte del motor del capitalismo, perfecto, pero lo que no siguen adelante son las compañías. Y el punto de lo que yo veo es que cada vez las compañías tienen un ciclo de vida más corto y tienen menos chances de emerger. A lo que voy es, cuando el señor J. Walter Thompson a finales del siglo XIX, principios del XX, creó su compañía, o cuando Young y Rubicam en 1920 y pico crearon Young and Rubicam, crearon compañías de 100 años. Hoy las agencias de publicidad o son absorbidas o son aplastadas por la coyuntura. La pregunta es, ¿qué tendría que ser un empresario? ¿Cómo trabaja ese empresario? Poniéndole al día sus finanzas, organizándose financieramente, pero con el riesgo de que la competencia le pase por arriba como una aplanadora, o el mercado se lo lleve puesto por algún cambio estructural, o surfeando la ola como puede, haciendo piruetas, pero avanzando, aún a riesgo de endeudarse, perder personal y en algún momento tropezarse, rasparse la rodilla, golpearse la cabeza y seguir adelante. Ahora, las compañías necesitan continuamente adaptarse a eso y empezar a mutar con el cambio para no quedarse atrás de la ola. Es medio difícil que no puedan estar haciendo equilibrio o surfeando la ola en esa situación, porque no les queda otra, porque es difícil pensar en algo que está cambiando todo el tiempo, empezar a cada 2-3 años. No se puede hacer. Lo que pasa es que
lo que hay que hacer es hacer el mejor equilibrio posible dentro de esas variables y poder surfear esa ola o traspasar la mayor cantidad de desafíos mientras vas haciendo esos malabares como los chinos con 78.000 palitos y platitos para ir acomodando las distintas cosas. Es una estructura que se te va desacomodando todo el tiempo. Lo que no podés hacer es no seguir un control y tener un tablero de control de las distintas cosas que van pasando, tanto de lo que va pasando con tus clientes, qué va pasando cuando te presentás en los pitch y ganás o perdés, qué va pasando con tus finanzas, qué va pasando con tu equipo, cuán preparado está tu equipo, cuán adaptable es tu equipo para un cambio que viene, el del que sea. Tratando de segmentar un poquito la cabeza en las estrategias de diferentes plazos y no solo pensar el hoy, sino pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar? Porque si a mañana, porque si yo sorteé este escollo, pero lo sorteé tan desarmado que ya no puedo seguir subiendo la ola y termino culo para arriba en la playa, bueno, no era la solución. Entonces, el tema es ir pensando en esas próximas jugadas y en esos movimientos para tratar de tener la casa en orden, fundamental, porque cuando no tenés la casa en orden, el resto en algún momento se te va a venir todo en banda. No, si no tenés algo ordenado, te va a costar, no vas a poder tomar decisiones porque vas a estar apretado. No es lo mismo tomar decisiones con guita en el banco que tomar decisiones cuando tenés las cuentas en rojo y cuando tenés al tipo del banco que te está golpeando la puerta o el que sea, porque las decisiones cuando son apuradas son mucho más difíciles y generalmente uno se equivoca más en esa presión. Por lo cual es inevitable. Lo que es importante es tener un equipo core sólido, preparado, que pueda estar ayudando, tomando decisiones, que la compañía sea lo menos pesada, tener la mayor cantidad de músculo posible para poder afrontar esas cosas y no dejar nunca de llevar la rienda corta, porque tenés que estar todo el tiempo controlando que ninguna cosa se te desarme. Cuando alguna variable se te va de control, bueno, tenés que empezar a accionar para ir corrigiendo ese camino. Porque siendo la metáfora del señor chino con los platitos y los 1000 de palitos en el aire, el señor tiene miles de platitos y clavas encendidas y qué sé yo, pero los pies los tiene bien plantados en la tierra. O sea, no se tropieza nunca. Eventualmente se puede caer un plato en la cabeza, que ojalá que no, pero se tropieza. Ahora, no se tropieza, quiero decir. Ahora, el punto es, ok, el empresariado argentino, no importa quién sea, el dueño de una cadena de supermercados, el gerente financiero de una línea de banco de primera categoría, o el dueño de un kiosco de diarios, viene acostumbrado a 3 cosas. 1, hiperinflación, o inflación llevada a hiper, control cambiario y rulo cambiario y rulo cuevero, pesos, dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es apología del delito, su señoría, es simplemente una descripción de tiempo y lugar, quiero hacer la aclaración. Y en tercer lugar, viene acostumbrado a escenario de incertidumbre. Ahora, si eso cambia, porque el rumbo económico del mundo y de la Argentina cambia, y esas 3 variables desaparecen, hay 3 variables que aparecen. Ahora hay que trabajar sin escenario inflacionario, con un dólar medianamente estable, pero muy difícil de acceder, como es en toda América Latina, que es muy estable, pero muy poca gente puede comprar dólares. Y en tercer lugar, se acabaron las palabras de abuela, pero útil al fin, triquiñuelas y trucos raros para decir, estoy ganando un montón de plata, tengo un EBITDA altísimo, pero en realidad el EBITDA altísimo no es genuino ni orgánico, sino que es absolutamente mecánico, inflado por rulos, etcétera, etcétera, dólar barato, etcétera, etcétera. A eso es a lo que tienen que adaptarse, por un lado. Y por el otro viene la adaptación tecnológica y de capital humano. Me suena que es como un montón para mucha gente. Sí, esa es como la sensación que tengo. Como que es como para un tsunami de cosas que se vienen de forma medio inesperada. Sí, es un montón, pero a su vez es algo en lo que hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse. Y hay que ocuparse más de lo que hay que preocuparse, porque si no, no van a llegar a buen puerto. Volviendo al ejemplo de los palitos chinos, es cierto, el malabarista tiene los pies en la tierra, y si bien hay un moncentenar de palitos que están dando y platillos que están dando vuelta, sabe lo que está pasando en cada uno. Y cuando alguno se empieza a desviar, más o menos lo empieza a acomodar, porque es su expertise y sabe hacer eso. Y esto es un poco lo mismo. Acá hay que estar haciendo malabares con 78.000 platitos. El tema es si las compañías y los que dirigen las compañías están preparados para estar siguiendo lo que está pasando con todos esos platitos que están en el aire. O si tienen las herramientas para estar monitoreando lo que está pasando con todos esos platitos que están girando cuando alguno se empieza a desviar del eje. Ahí es donde no sé cuán preparados están para eso. Y un punto más, lo que decías, bueno, ahora cambia el escenario, digamos, y no sé si antes el tema de la inflación y todo eso, y el dólar y todo. Primero, ahora entramos en un escenario de mercado donde hay que empezar a competir con ciertas reglas de mercado. Antes
El escenario era otro, donde había otra cantidad de cosas que solo funcionaban en Argentina, que era un formato de negocio que ni siquiera sabemos si ganábamos, perdíamos. Era una cosa donde depende cómo mirar los números, depende con qué dólar, depende si lo mirabas con inflación, sin inflación, cómo le ponías. Entonces, también el hecho que antes ganábamos y ahora no, lo que fuera, a veces te escribían su propio diario de Irigoyen. No sé, me está yendo bárbaro, y decía, no, pará, no te está yendo bárbaro, pasa que estás mirando los números sin inflación. Cuando mirás con inflación perdiste plata. Ese tipo de cosas. Normalmente no muchos están preparados para leer esa información y saber lo que está pasando realmente, y se encuentran con que, yo pensé que me estaba yendo bien, y no. Y ahí hay un punto importante, que es muchas de las personas que están escuchando esto, suponiendo mi mamá probablemente, espero que mi vieja lo escuche, o alguien más, si alguien más hipotéticamente lo escuchara, pero nosotros arrancamos por publicidad, marketing, tecnología y demás, pero también acá hay muchísimas personas que vienen de segmentos de energía, que vienen de segmentos de restaurantería, de retail, etcétera, etcétera. Esto que estamos escribiendo se expande a cualquiera de todas las industrias. ¿Qué industria hay en la Argentina que no haya sido tocada por esto? ¿O qué gran compañía, no hace falta dar nombres, no haya sido tocada por esta circunstancia y no vaya a ser tocada por este cambio de rumbo económico, cambio de época en el mundo e impacto brutal de esta pandemia tecnológica que estamos viviendo? ¿Se te ocurre algún sector industrial? ¿Algo que no haya sido disrumpido por una banda de toros que le pasó por arriba? Digo, mirá los bancos con la fintech, mirá los agronegocios con la biotecnología, la energía Pero todo, o sea, no sé, ni hablar del retail, pero hasta, no sé, los restaurantes, todas las cosas, digamos, todo Correcto. tiene, porque tenés las distintas variables que tocaste o los verticales, y la verdad, alguno te puede pegar más que otro o menos, pero todos van a afectar el negocio, y lo están afectando, y está cambiando a una velocidad que requiere que alguien dentro de la compañía pare un poquito la pelota y diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando alrededor? Tome un poco de dimensión. A veces cuesta eso de dar 2 pasos para atrás y mirarle el big picture de lo que está pasando y decir, bueno, no es por acá por donde vamos. Tenemos que ir o cambiar o ir o hacer esto. Me parece que eso es lo que está faltando hoy, porque venimos de un contexto de mercado, de funcionamiento, de cosas que era muy difícil en cuanto a que, no solo por el contexto, sino porque no sabía, la empresa en realidad no sabían si ganaban o perdían plata. Porque mientras iba, chau, funcionaba, funcionaba, se pagaban los sueldos, se retiraba de caja, chau. Y empresas que decían, bueno, mi negocio no está en vender, mi negocio está en hacer stock y que la inflación me ajuste los precios, o ese tipo de cosas. Bueno, hoy cambió y hoy tenés que empezar a competir, a empezar a mirar margen, rentabilidad, otra cantidad de cosas. Y eso le pasa a todas las industrias, y la tecnología le empezó a acelerar los tiempos, a acelerar procesos, a generar nuevos productos competitivos y otras cosas. Está pasando una disrupción con todo lo que tiene que ver, volviendo al sector tecnológico y la publicidad, con todo lo que es las producciones por inteligencia artificial, la parte audiovisual, cosas creativas. Está haciendo un cambio importante en todo eso. A ver, lo decías recién, es transversal a todas las industrias, por lo cual ahora trajimos el ejemplo porque era el temario, pero esta situación y tener que acomodarse y prepararse con las finanzas en orden, con la casa, con la organización en orden, una cantidad de cosas para las pymes, para poder estar en condiciones de competir con jugadores más grandes, o para poder estar en condiciones de aliarse con jugadores más grandes, o de fusionarse, o de generar un grupo con jugadores más grandes, tienen que estar en orden y tienen que tener las cosas, porque si no, o porque no tienen su capacidad financiera para salir y bancársela sola en ese terreno pantanoso, o porque no están en condiciones, después de 20 años de hacer las cosas como pudieron, para que se sumen, hagan una alianza, se fusionen o las compre algún otro grupo. Va a decir, che, mirá, y acá tenés una cantidad de cosas que hay unos cuantos muertos en el placar, tenés estos problemas. Bueno, ese tipo de cosas también son situaciones que pueden generar muchos palos en la rueda para las compañías, porque si no estás en condiciones de bancártela solo, que muchas de las pymes no lo están, y no estás en condiciones de sumarte a otra estructura o que resulte de interés para, como decíamos, fusionar y generar un ente con mayores posibilidades, herramientas, capacidades, y estás medio jodido porque no tenés por qué camino ir. Entonces, tenés que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago para salir de acá? Bueno, me puedo organizar, puedo trabajar en mis finanzas para estar mejor y tener mayor capacidad financiera para bancármela solo, o tirar un poco mientras voy arreglando los otros temas que tengo que me impiden que alguien le pueda hacer interés a mi compañía, porque vienen, abren los libros y salen corriendo.
ese tipo de cosas. Claro, porque además ahí hay una cuestión que es clave para mí, que vos estás diciendo, saber por qué camino ir. Y esto va a sonar muy a autoayuda, a Deepak Chopra y lo que sea, pero también es estrategia pura. Si vos querés elegir un camino, primero tenés que saber a dónde querés llegar. Porque depende de dónde vos querés llegar. Digo, vos qué querés de tu compañía. Vamos a poner una empresa que es, de vuelta, volvemos al mundo de la publicidad y la tecnología. Mitad high creative, mitad analytical, etcétera, etcétera. Gana algún león en Cannes, tiene muy buen analytics y maneja muy bien los... Vamos a poner que es un balance 50 y 50. No la hay así exacto, pero podemos poner la hipótesis. Ok, ¿a dónde la querés llevar? ¿Querés agrandarte por adquisiciones, como hizo en su momento WPP o Grey o hubo un montón? ¿Querés llegar a un IPO dentro de 15 años y decir toco la campanita en el Nasdaq, porque es lo mejor, o en el Merval de Buenos Aires? ¿Querés ser la empresa súper apalancada, completamente apalancada, endeudada, pero sabiendo, controlando tu deuda porque querés tener mejor recurso humano? Todas. Yo entiendo la macro, entiendo que es un quilombo. Quilombo tradújase como mundo VICA, buca o what have you, pero también en un punto el empresario tiene que empezar, para ser competitivo, a planificar. Y planificar implica tener un objetivo, como mucho 2. Sí, igualmente creo que no es un problema argentino. Es un, Ok, sí, coincido. Sí, el mundo está como un poquito complicado. Claro, el mundo está un poquito complicado, entonces es difícil. Y estos cambios de los que estamos hablando son globales y afectan a todos. Nosotros lo que tenemos es el condimento adicional, el chile picante de que venimos de una economía súper enquilombada y en medio de un terremoto económico, con inflaciones acumuladas disparatadas, con 78 tipos de cambio, con una cantidad de cosas que le agrega un condimento picante importante ¿no? En esto. Correcto. Pero ahí te interrumpo un segundo, porque hay otros países que tienen otros quilombos y sin embargo tienen economías organizadas o medianamente prósperas. Digo, voy a poner un ejemplo simple que a lo mejor es un poco extremo, pero la economía de Israel sigue creciendo. La bolsa de Israel sigue creciendo a pesar de que viven en un conflicto a dos frentes en este momento. Está bien, no podría decir, no, es un caso excepcional, bla, 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 pero hay economías que funcionan igual. La Argentina es particularmente particular. Y por otro lado hay otros problemas que no tenemos. Y uno dice, bueno, pero si tenemos seguridad energética, seguridad climática, seguridad alimentaria, prácticamente unos pocos países del mundo autosuficientes, podríamos ser autosuficientes. Así no fue con el vivir con lo nuestro, pero hay problemas que no deberíamos tener. Sí, te faltó la seguridad jurídica que no tenemos. Ok, ahí vamos. Entonces termina siendo un problema que político. A ver, es un punto social, no sé. A ver, es un poquito, creo que es un poco de todo. Tenés un tema posiblemente político, tenés un tema de la estabilidad y que para muchas de estas cosas se requiere que vengan inversiones. Las inversiones quieren tomar el menor riesgo posible porque el que invierte trata de no tomar riesgo o el mínimo riesgo esperado. Y eso va demandando cierto tiempo de estabilidad. Y aparte tenemos un montón de compañías y de actores del mercado que tienen que empezar a acomodarse y a operar en un mercado más normal. Los bancos que tienen que empezar a ser de bancos, que tiene que de alguna forma volver el crédito. Es una economía que funciona sin crédito. Es una economía que es muy difícil pensar en apalancarse con toma de deuda para poder, no sé, adquirir tecnología que vas a estar utilizando cuando no hay un sistema bancario medianamente que funcione bien para eso, que está empezando a aparecer esto, que necesitan los empresarios también empezar a entender y a profesionalizar su forma de operar y que el negocio deja de ser tener y a ver que la inflación me cambie los números o estar acomodando los precios todo el tiempo. Bueno, hay un montón de cosas que requieren que se empiece a entender y acomodar esa economía. Ahora, dentro de todo eso, tenés que en este nuevo escenario tenés que acomodarte a las nuevas condiciones y empezar a pensar en desarrollar tu negocio en el contexto de país y de mundo que tenemos, donde, las decisiones no son fáciles y muchas veces es difícil volver para atrás, por lo cual hay que tratar de tomar las decisiones con la mejor información posible. Y ahí muchas veces, sobre todo en estos contextos donde es muy difícil hacer pie en las distintas variables y las cosas, la gente no toma decisiones con la información precisa que necesitaría. Y eso lo lleva a equivocarse muchas veces con las cosas, no porque no sabía, sino porque se basó en información o datos cerrados, ¿no? Ahí viene el punto. De nuevo, basarse en información, sí, el diario Irigoyen es un problemón. ¿Cuántas empresas hoy, y volvamos a servicios de marketing y servicios de tecnología,
se autoimprimieron o le imprimieron a sus accionistas, directorios, acreedores, bancos o lo que sea, un diario de Irigoyen. Para quienes son muy jóvenes, si no saben lo que era, el Irigoyen era un Hipólito Yrigoyen, un presidente de la Argentina, que le imprimían un diario especial para que creyera que tenía todas buenas noticias porque vivía aislado en casa de gobierno, digamos. Y hay empresas, esa es la metáfora histórica, hay empresas que hacen eso, o directorios que hacen eso, o CFOs que hacen eso, pero que el sistema de la Argentina les permitió hacer esto. Ahora el cambio viene tan rápido y tan abrupto que no se puede. Entonces, ¿cuáles serían las 2, 3 axiomas que uno tiene que hacer? Pues digo, poner la casa en orden. Ok, ¿por dónde empiezo? Digo, ¿qué hago? ¿Saco las cucarachas? Pues saco a la zarigüeya de Homero, limpio las telarañas, ordeno, lavo los platos, no sé, ¿por dónde se empieza ahí? Digo, porque hay cuestiones que no son solo, las finanzas, tiene que ver con el capital humano, digo, que cómo se conforman los equipos, cómo se conforman las estructuras en la arquitectura empresarial, además de lo que dice el balance. Sí. A ver, creo que hay son un triángulo de 3 puntas para anclar la estrategia. Una, el cliente, que es lo que te va a estar generando ingresos y cosas para adelante, y sin cliente no hay negocio, por lo cual acercarse al cliente, ver cuáles son las necesidades, qué está fallando, qué no está fallando, cómo pueden mejorar esa relación y ese crecimiento mutuo entre las compañías. El equipo y el talento y cómo vas a poder desarrollar esos servicios para el cliente con ese equipo que tenés, qué necesitas, qué tenés, qué no tenés, cómo prepararlos, a quién tenés que traer. Y por otro lado, tener la casa en orden de las finanzas, las cuentas, el cash flow, las reservas necesarias para que todo eso fluya. Si una pata se te cae y la verdad que la otra no va a funcionar tampoco. Si no tenés la guita para pagar el talento se te va a ir. Si no tenés los clientes para generar la guita, no vas a tener tampoco para poder prestar el servicio. Son 3 pilares en los que deberían cada una de las empresas focalizarse y son cosas que no pueden dejar de lado. Me parece que ahí es donde está, en esos 3 anclajes, tenés que tener acomodada tu compañía, monitoreando que nada se te vaya como eso. Volvemos al ejemplo de los palitos chinos. Si se empiezan a desviar, bueno, tomar acciones rápido para que esos 3 ejes estén funcionando y no se nos vayan de curso, porque es lo que nos va a llevar a la banquina. Bien, entonces acá, para ir concluyendo, 4 cosas que se me ocurren a mí, 4 acciones, que es: una, focalizarse, palabras clave de esto, focalizarse. Segundo, preparación, o sea, prepararse, no solo a nivel financiero, que es clave, fundamental, sino también a nivel de mindset, pensar en un nuevo escenario. Tercero, predicción, tratar de prever un poco. Hace poco un publicitario brillante nos decía una frase que a mí me dejó helado, pero bueno, viniendo de él, que decía: para mí el futuro es una pared, no puedo ver hacia adelante y hay que empezar a hacer eso, sea uno, sea sus equipos, sea con un tercero. Y la última que me parece que es fundamental, y acá quiero ir a las conclusiones, es la acción rápida. O sea, no hay tiempo. Uno piensa que hay tiempo porque hubo 20 y pico de años de un sistema económico, ahora no hay tiempo, este cambio no va a dar tiempo. Nosotros publicamos un informe sobre el tema. Acá había un pequeño autobombo, pero es cierto, y el informe es libre, público, gratuito, y van a estar en el show notes o en nuestro LinkedIn o nos escriben o lo que sea, sobre esta fusión de los 2 mundos, publicidad y tecnología, creatividad y tecnología, etcétera, etcétera. Conclusiones sobre eso, digamos, más allá de estas 4 palabras axiomáticas, acción rápida, predicción, etcétera, etcétera. Conclusiones que podemos sacar sobre esta fusión de estos 2 mundos. Mira, a mí me parece que hay que, por un lado, repensar el posicionamiento y la propuesta de valor. Eso me parece clave, porque es lo que te va a permitir competir en el mercado. Invertir en capacidades complementarias, data, tecnología, creatividad, el talento en todo eso es fundamental. Desarrollar la cultura organizacional, que fomente colaboración, equipos multidisciplinarios, eso va a ser clave. Y prepararse para competir en este sistema y estar listo para adaptarse todo el tiempo, estar mutando y cambiando todo el tiempo. Me parece que eso es lo clave. Yo ahí quiero citar, nosotros en nuestro informe, y no es para machacar con el informe, pero lo hicimos en base a nuestra información y a nuestra capacidad algorítmica. Dice, tenemos una estimación de riesgo y probabilidad de supervivencia. Y no es lindo lo que dice, y es algo que no nos copa demasiado, porque estamos hablando de muchas empresas. Y dice, hay una probabilidad de éxito, supervivencia a 3 años estimada en un 20 a 30%. O sea, dicho de otra manera, de forma un poquito más brutal, entre un 70 y 80% de probabilidades de no superar el umbral de los próximos 3 años. El punto para estar
dentro de ese 20 o 30% que sobrevive es, una vez más, Darwin mediante, adaptarse. Pero adaptarse con solidez y con un plan. ¿Tiene sentido? Totalmente. A ver, me gustaría, a colación de eso, cerrar con una frase de Groucho Marx. Yo soy marxista. Perfecto. Así que Groucho en la crisis del 30 tiró una frase que creo que acá viene muy a colación, que es: no es que vienen tiempos duros, es que los tiempos blandos se están yendo. Y estamos estamos entrando en esa situación. Y lo que tenemos que pensar todos es, bueno, ¿estamos listos para competir en este nuevo escenario que viene? Me parece bueno. Yo voy a cerrar con una frase de Taylor Swift para que la piensen muchos empresarios cuando dice: It's me, I'm the problem, it's me. El problema no es la macro, it's me. Esto fue Finance Rockstars. O Finance Rockstars. Y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar, si alguno lo hizo. Che, Pato, hablamos un montón y no dijimos los créditos. Típico. Nos produce Caja Mágica Estudio con nuestro productor Ignacio Arbojo. Somos Patricio Cavalli. Matías Tejero. Pueden encontrarnos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Patricio Cavalli. Matías Tejero. Y las páginas web para buscarnos son Moore Business Embassy y Finance Rockstars. Para este podcast específico, financerockstars.net. En todas las plataformas donde escuches tu podcast favorito.